89.5. Quien les habla, Alex Barrios, feliz de poder conversar con todos ustedes, acompañados de Paul Rosario en los controles, Brian Alberto en las redes de la estación, Mercedes Wallis en la producción del espacio, y a mi derecha, como siempre, Karina Alarcón. Cari, bienvenida. Hola, hola, súper bien. Este lunes, iniciando la semana, lunes 13 de septiembre. Señores, aunque ustedes no lo crean, este mes también va volando, ya casi estamos a mitad, pero bueno, lo importante es que estamos bien, que hay salud y que nos portamos bien también en el fin de semana. ¿Te portaste bien? Sumamente bien, ¿y tú? También. Usted Yo ayer siempre me porto dudando. bien. Yo no se Yo lo creo siempre mucho, me porto ¿no? bien. Mira, Los que sí se portaron no tan bien fueron los que están en la Operación Falcón. oye, la Operación Falcón. Ay. Tremenda operación, ¿no? Así es, y te cuento que aún en el fin de semana el Ministerio Público continuaba realizando allanamientos en distintos puntos del país. Y por lo que he escuchado van a seguir muchos más. Fíjate que las investigaciones están medio, no digamos paralizadas, Sí. sino que están como todavía no se ha dado un paso adicional en las investigaciones, Sí. porque ese paso adicional tendría que ver con las investigaciones a algunos parlamentarios que presuntamente estarían involucrados con esta red. Así es. Y no lo pueden hacer por el tema de la inmunidad parlamentaria, para lo cual el Ministerio Público ya anunció que, de hecho lo anunció que lo haría el día de hoy, solicitar al Tribunal Supremo un juez especial para este caso. Vamos a recordar por qué este tema del juez especial. No pueden ser, por su condición de congresistas Sí. parlamentarios, no pueden ser judicializados, Así es. disculpen, por un tribunal ordinario. Así lo establece la Constitución Dominicana. Entonces, para poder procesarlos en el ámbito de la justicia, deben hacer esta solicitud a la Suprema Corte de Justicia y también deben solicitar al Congreso Nacional que levanten la inmunidad del legislador en cuestión. Recordemos que esto fue lo mismo que ocurrió con el conocido y todavía en proceso del caso Odebrecht, por la presencia de gente al inicio, Sí. como Alfredo Pacheco, ahí estaba El de el que San sigue Cristóbal. todavía, Sí. el de San Cristóbal. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Él debe ser tacaño, porque cada vez que quiero nombrarlo a él, siempre se me olvida su nombre. Pero bueno, en todo caso, a esto se debe la razón por la cual el Ministerio Público estaría solicitando al Tribunal Supremo la designación de un juez especial. Sí, el nombre de Alex es Tommy Galán, Tommy que estuvo Galán. involucrado también en ese momento con Pacheco, entre otros. No, y que sigue todavía Exacto. en el proceso, aun cuando han pasado ya varios años. Él es uno de los pocos que todavía quedan en ese expediente, Sí. ya casi en la etapa final. Pero en todo caso, esto de la Operación Falcón, mira, yo te voy a decir algo. Y tú normalmente sueles criticarme por algunas defensas que yo hago. Y así me imagino lo harán muchos oyentes. Pero yo creo que es el momento en que República Dominicana tiene que ir más allá de la superficialidad. No nos podemos seguir quedando precisamente en la superficie de los hechos, en lo chiquito, en lo mínimo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que el nivel de profundidad de lo que significa una operación como la Operación Falcón, y evidentemente todas las otras acciones que ha ido llevando a cabo el Ministerio Público en el último año, los otros casos de corrupción que se han estado llevando a la justicia. Pero lo que quiero decir es que esto hay que verlo mucho más allá de lo chiquito. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque definitivamente el Ministerio Público, que en este momento está activo a cargo de doña Miriam Germán, definitivamente la independencia de este Ministerio Público está llevando a cabo acciones que jamás se habían llevado a cabo en este país y que muy probablemente estén marcando un hito en la historia de la República Dominicana. O sea, yo creo que con estas investigaciones, si se sigue llevando como o a manos de este Ministerio Público, tal como pareciera estar llevándose, yo creo que esto va a marcar un antes y un después de la justicia y de la política en el país. Evidentemente, los interesados, los menos críticos, los menos, incluso
Yo diría que gente por falta de preparación Sí. o por falta de información más profunda se quedan en el tema de que nombraron al Torito porque el Torito supuestamente recibió una llamada y está mencionado en el expediente. Entonces todo el mundo se va por el tema del Torito. El Torito, el Torito. Y lo Y, acusan, inclusive. y los memes y todo este tema, que sí, está bien, porque bueno, todo el mundo tiene libertad de decir lo que quiera, hasta de relajar con cualquier tema. Pero mucho más allá de eso, yo creo que, y por supuesto, la oposición montándose encima del tema del PRM, que es verdad que el PRM tiene que hacer una revisión y todos los partidos políticos tienen que hacer una revisión en cuanto a afinar los procesos para permitir que cualquier persona quiera ser candidato a cualquier posición de elección. Definitivamente. Pero más allá de eso, yo creo que esto es algo que tiene una relevancia, pero muy, muy grande para la República Dominicana. Y ojalá que ese siga siendo el camino por el que vaya el país. Es impresionante todo lo que salen de estos expedientes. Es evidente el descuido o la falta de institucionalidad que había en este país en los últimos 20 años para que esto llegara a este punto. Porque no hay quien a mí me diga que esto ocurría, como lo ha dicho el Ministerio Público, entre los años 2010 al 2020, pero muy particularmente entre 2017 y 2020, en el que esta red habría llevado incluso a superar los 10.000 kilos de drogas mensuales y que las autoridades de este país no lo hayan visto. Eso es absolutamente imposible. Entonces, yo creo que así es que hay que verlo. Hay que ir mucho más allá de lo chiquito y de lo superficial. Nosotros tenemos una cortina que diga, no se diga más. Sería bueno utilizarla de vez en cuando. Hubiera sido súper bueno, pero Alex, Sí. déjame decirte que yo coincido contigo en muchos de estos planteamientos. Definitivamente, esta operación marca un precedente para nuestro país. Uno de nuestros más grandes problemas a nivel internacional a la hora de captar inversión extranjera es la seguridad jurídica. Y yo pienso que con estos pasos, con todo el entramado anticorrupción, con todo lo de la operación antidrogas, vamos avanzando en este sentido y esto eventualmente va a rendir sus frutos. Aquí tenemos que estar claros que hay un régimen de consecuencias. Ahora, que no se cumpliera era una cosa, pero la ley está hecha. Y estas personas que actuaron fuera de nuestro marco jurídico con estos hechos ilícitos deben pagar por lo que hicieron. Aquí hay que dar el ejemplo. No podemos andar como chivos sin ley. Lo que a mí me interesa sí es que se respeten los derechos, por supuesto, y entiendo también que tantos años operando en el territorio nacional sin respuestas, sin acciones de las autoridades, claro que llama la atención. Claro que llama la atención también cómo salieron estas personas que estuvieron involucrados anteriormente en casos de narcotráfico. Definitivamente algo pasó ahí y los partidos políticos tienen que tienen que tener un llamado de atención ante estos casos de dirigentes que se han colado en sus filas y que no tienen antecedentes muy religiosos, que digamos. Porque algo hay que hacer. Al final eso afecta al partido involucrado. Entonces... Así es. Mira, veamos ejemplos y esa es una recomendación que yo particularmente le hago a nuestros oyentes. Investiguemos, revisemos cosas. Ahora que está el internet y está Google, que ahí no hay nada que tú no consigas, veamos los ejemplos de México, de Colombia, de Venezuela, donde los políticos precisamente fueron... ¿Cuál era? Bueno, todo el mundo, yo creo que si en lugar de nombrar Google y todo esto, lo nombramos una serie que ha visto prácticamente el mundo entero, Escobar, el patrón del mal. Claro. Una serie que fue muy popular en su momento y sigue siendo muy popular. Allí se ve claramente cómo el narcotráfico en Medellín, o partiendo de Medellín, fue migrando, fue tomando todas las estructuras de poder, al principio en el municipio, luego que fue creciendo al estado, a la parte regional, e incluso la intención de Pablo Escobar Gaviria era precisamente llegar a presidente de la República. Sí. Entonces, bueno, el Parlamento, por supuesto, también estuvo allí y su intención final era llegar a presidencia de la República. Ese es el modus operandi de esas organizaciones criminales. Eso ocurre en muchos países, pero ¿cuál es la clave? Que en los países exista la suficiente institucionalidad y la suficiente independencia de poderes para que haya un régimen de consecuencias en el que no permita que este tipo de intenciones malsanas
o malignas se concreten. Bueno, a mí lo que me llama la atención es por qué la DEA se involucró entonces ahora, en este punto, después de tantos años de operación. Pero bueno, más adelante seguimos discutiendo ese tema, vamos a una breve pausa. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se